amplios que tenemos desde el contexto de la neurología, porque pues, esto implica involucrar a todos aquellos temas que tienen que atenderse y aquellos padecimientos que tienen que atenderse de forma prioritaria, pues en los servicios de urgencias o a veces en la consulta del día a día. Pero bueno, pues vamos a desarrollar este tema esperando que les sea de utilidad. Entonces, como comentaba, las urgencias neurológicas se refieren a todos aquellos síntomas también y enfermedades neurológicas como tal que requieren de una atención inmediata, con el fin de que de solicitar los estudios específicos, de proporcionar como tal el tratamiento indicado, mejorar el pronóstico y, bueno, pues en caso también, como en ocasiones ocurre, si no tenemos todos los elementos disponibles para el diagnóstico y o el tratamiento, pues informar también con mayor certeza acerca de aquellos casos que no son recuperables. Entonces, con fin de darle un poco más de orden, pues decidí también involucrar todos estos temas y vamos a ir viendo algunas situaciones muy puntuales para comentarlos en esta presentación. ¿Sí? Entonces, empezaremos con el tema de cefalea. Cefalea, pues va a ser el síntoma desde el punto de vista de dolor, ¿sí? Que con el que más se van a presentar los pacientes a los servicios de urgencia en general y no solamente los neurológicos. El dolor, pues es el síntoma más común de enfermedad, ¿sí? Y es uno de los que vemos más frecuentes en nuestra práctica clínica. Sí, la mayor parte de la población, y hablo de la población mundial, alguna vez hemos padecido dolor de cabeza. Claro, de esto nada más un pequeño porcentaje, menos del 5% como tal, busca ayuda médica y bueno, pues estadísticamente representa el 1% también de todas las causas de consulta a los servicios de urgencias. Digo, muy brevemente, sabemos y tenemos que recordar presente las vías de transmisión al sistema nervioso, porque también cuando uno pregunta, bueno, ¿me duele el cerebro? Pues no, el cerebro per se no duele, pero pues sí tenemos varias u otras estructuras que son adyacentes dentro de la región cefálica que pueden generar también este dolor. Entonces, normalmente las vías de transmisión se van a dar a través del trigémino, ¿sí? Entonces, en el caso de su primera y segunda rama, que va a abarcar o va a dar la inervación sensitiva, precisamente de la frente, órbita, fosa anterior y media y mitad superior del tentorio. Del facial, también algunas de las ramas esfenopalatinas para la región nasoorbitaria, y de atrás de los nervios del glosofaringe y del vago y los tres primeros segmentos cervicales, que va a dar inervación de la porción posterior precisamente del tentorio, ¿sí? y la fosa posterior. Entonces, pues bueno, no es el objetivo ahorita hacer un recordatorio completo de las vías sensitivas, pero recordar que precisamente el trigémino, ¿sí? O sea, a través de sus tres ramas, la oftálmica, la maxilar y la mandibular, y a través del ganglio de Gasser, pues van a tener las neuronas de primera orden que van a ingresar hacia el tallo cerebral, recordando que el núcleo del sensitivo del trigémino, pues es un núcleo muy extenso que va desde la región del mesencéfalo hasta los primeros segmentos cervicales. Las neuronas de segunda orden se van a decusar, ¿sí? Entonces, y ya una vez que ascienden contralateralmente a través del lemnisco trigeminal, pues van a hacer un relevo a través, y principalmente a nivel de la región del núcleo ventroposteromedial del tálamo, para que a su vez de aquí se dirijan hacia la corteza somestésica o sensitiva, en el área correspondiente predominantemente en la región facial. Puede haber varios mecanismos por los cuales podemos tener dolor de cabeza y también los más relevantes para fines de un paciente que es atendido en urgencias, pues recordar los datos de irritación meningia, que pueden darse a través de una infección por la inflamación o por sangrado. En ocasiones secundaria función lumbar, el paciente desarrollar cefalea por hipotensión, al margen de la indicación de la función lumbar, asociados a posesión en decúbito, cefaleas asociadas al ejercicio, como también algunas de las cefaleas primarias que llegamos a ver en los servicios de urgencias. Recordar también que las cefaleas la hemos dividido, y bueno, sobre todas las investigaciones se han dividido en cefaleas primarias y cefaleas secundarias. Entonces, normalmente se considera que en las cefaleas primarias, pues no hay una causa primaria subyacente desde el punto de vista anatómico, pero sí fisiológico. Mientras que en el caso de las cefaleas secundarias, pues hay un factor etiológico que es el que genera que la cefalea sea el síntoma principal. Entonces, en el abordaje del paciente con cefalea, pues debemos hacer una semiología completa de la cefalea, porque es lo primero que nos va a orientar, ¿sí? La segunda es énfasis en los datos de alarma. Tercero, definir si la cefalea como tal es primaria con base en esta información. Y evidentemente hacer una exploración física general y neurológica completa, pues para descartar causas secundarias. Entonces, los estudios complementarios se deberán indicar si sospecha una etiología probable o cuando realmente tengamos características atípicas de la cefalea. Porque si van a hacer un estudio de imagen para cada paciente que llega a urgencias,
Pues digo, la realidad es de que no da para ni el sistema público ni el sistema privado. Entonces sí tenemos que ser más selectivos en qué pacientes vamos a hacer imagen. Y por otro lado, si se detecta por clínica o por imagen una patología concomitante, determinar qué relación tiene con la cefalea. Así como ejemplo, esta tomografía, en donde podemos observar también una calcificación, pues seguramente un granuloma calcificado. Pero bueno, si el paciente llega por cefalea que tiene más características tensionales, el hallazgo de esta lesión no explica, no tiene relación alguna precisamente con el padecimiento del paciente. Y sobre todo lo más importante, tanto en la consulta de urgencias como en la consulta en general, pues los datos semiológicos que tenemos que revisar cuando evaluamos al paciente, la edad de inicio, la forma de inicio, la localización, que nos puede orientar, por ejemplo, en los casos de crisis agudas de migraña, masa hemicraneana, o en los casos de cefalea en racimos de inicio periorbitario e irradiación hemicraneana, o en los casos, por ejemplo, de cefaleas occipitales, que normalmente es muy hacia la región occipital y cervical, como ejemplos muy concretos. La duración del dolor, por ejemplo, el caso de la migraña, que pueden ser cuadros que duren del dolor per se desde 4 hasta 72 horas, pero cambia con la cefalea tensional, que tenemos cuadros de duración que van desde 30 minutos hasta 7 días. Entonces, cuando podemos empezar a combinar algunos de los datos, además del resto de la semiología, pues para saber si podemos integrar bien o no nuestro diagnóstico, la frecuencia con la que se presenta, el tipo de dolor. Un tipo de dolor también nos puede referir cuando es pulsátil, cuando es expansivo, cuando es opresivo, ¿sí? Cuando es en un solo punto, cuando tiene forma como de moneda. O sea, hay varios tipos que nos pueden orientar. La intensidad, que aunque esto es totalmente subjetivo, ¿sí? Como parte del resto de la semiología, pero bueno, ¿cómo lo percibe el paciente? ¿Lo incapacita o en la escala verbal análoga de 1 a 10 puntos? ¿Qué tanto dolor tiene? Síntomas asociados, náusea, vómito, fotofobia, fonofobia, como en los casos de migraña. Factores precipitantes o agravantes, por ejemplo, trastornos del sueño, como ocurre frecuentemente tanto en la migraña como en la cefalea en racimos. Factores atenuantes, o sea, desde el tipo de analgésicos que están utilizando, ¿sí? O si el descansar o si el aislarse también nos mejora. Antecedentes familiares, como ocurre frecuentemente también en la migraña, y factores sociales e impacto de la cefalea, ¿no? Pues el paciente dejó de ir a la escuela, dejó de ir a trabajar, dejó de hacer alguna otra actividad, o si hubiese algún tipo de ganancia también, etcétera. Que bueno, todo este análisis, digo, de una forma muy concreta lo podemos hacer en los servicios de urgencias. ¿Y cuáles son los datos de alarma? O cuando uno, pues, obviamente revisa publicaciones en inglés o anglosajonas, nos dicen los red flags, las banderas rojas. Bueno, es una cefalea de inicio después de los 40 años, nos debe hacer sospechar también o descartar alguna etiología secundaria, cefaleas de inicio súbito, evolución que también tenga un incremento progresivo en intensidad y frecuencia, y cefaleas de reciente inicio en aquellos pacientes que tienen VIH, cáncer o alguna otra inmunodeficiencia, pues también nos obliga a considerar o descartar algún problema secundario. Si hay asociación con enfermedades sistémicas, fiebre, exantema, rigidez de nuca, pues no es tensional, evidentemente. Y si hay aparición de síntomas neurológicos focales, con excepción de los casos típicos de aura, bueno, pues entonces también debemos considerarlo como una probable cefalea secundaria o descartarla. En los criterios de diagnósticos de migraña con aura, sin aura, la verdad es que pueden revisarlos fácilmente en cualquiera de las publicaciones que están en la red, en los criterios de la Sociedad Internacional de Cefaleas, de la tercera edición, modificados hace un par de años. Pero bueno, recordar a grosso modo, porque también, sobre todo en los casos de migraña con aura, que son muchos de los pacientes que llegan a urgencias, que el paciente, el fenómeno del aura se puede presentar sobre todo con síntomas neurológicos focales. Entonces, un paciente se va a quejar frecuentemente de, bueno, de alteraciones visuales, sensitivas. Esto es lo que más nos trae a urgencias, las alteraciones del lenguaje, sobre todo cuando tienen afasia. Que un paciente hable y ya sobre el interrogatorio, cuando llegan a los servicios de urgencias, tienen ese evento, mejora y posteriormente presenta la cefalea. Bueno, normalmente, y si no hay otros factores de riesgo, pues nos estará orientando más a un problema de cefalea primaria, en este caso migraña con aura. Pero bueno, síntomas motores, del tallo cerebral, retinianos, etcétera, seguidos por el dolor de cabeza, pues siempre hay que tenerlos en mente, ¿sí? Y pues sobre todo, y hacer mucho énfasis en el momento de hacer la revisión física del enfermo. Entonces, si el paciente llega con alteraciones del estado de alerta, alteraciones de las funciones mentales,
si tiene papiledema, si tiene alteraciones de los nervios craneales, si hay un déficit motor hemicorporal, si tiene Babinski al momento de la exploración, si hay signos atávicos, signos cerebelosos, signos meningios, pues evidentemente no se trata de cefalea tensional y nos obliga también a hacer un abordaje un poco más extenso de su padecimiento. Enfermedad vascular cerebral. Bueno, pues también esta es una de las principales urgencias que atendemos a nivel institucional, pero también para cualquier hospital que tenga un servicio de urgencias. ¿Sí? ¿Qué es lo que hay que hacer en los servicios de urgencias? Pues sobre todo aquí está esquematizado, apurarse. ¿Sí? Apurarse. Porque, bueno, te aumentaríamos las posibilidades de mejorar la capacidad pues, de respuesta del paciente. Esto en el entendido de que pues, el manejo del infarto cerebral agudo dentro de la enfermedad vascular cerebral, pues lo que nos vamos a enfocar es al manejo, idealmente con trombolisis. Pero la trombolisis intravenosa y o intraarterial, ¿sí? A través del rescate vascular, depende también de un diagnóstico que sea expedito, ¿sí? Y que se actúe rápidamente. Entonces, también en muchas de las guías también publicadas por las sociedades estadounidenses y europeas, sí, pues bueno, hablan, por ejemplo, en este caso también de los acrónimos de las 7 Ds, pero hablando del servicio de urgencias, sí, pues bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues inmediatamente que el paciente llega a la puerta del servicio de urgencias, sí, hay que hacer un triage y una evaluación muy rápida. Entonces ya obtener rápidamente los datos de la historia clínica, pero ya muy dirigida precisamente. Entonces, donde también tenemos al mismo tiempo que estar tomando laboratorios e inmediatamente llevándolo a la tomografía. La tomografía con cuyo objetivo es descartar que haya bueno, datos de hemorragia, ¿sí? Decisión, bueno, entonces hacer un diagnóstico y decidir cuál va a ser el tratamiento que sea el más conveniente. Y en un último punto, bueno, el asunto de las drogas, bueno, cuál es la intervención, el tratamiento o la intervención que nosotros podemos proponer. ¿Qué es lo que vamos a hacer en los servicios de urgencias? Pues obviamente como cualquier paciente, desde el ámbito médico, ABC, ¿sí? Entonces al paciente tenemos que ver que esté ventilando de una manera adecuada, que tenga sus vías respiratorias libres, que tenga una adecuada presión arterial y bueno, pues obviamente ya a partir de ahí interrogamos en foco. Entonces, ¿cuáles son los principales componentes precisamente en la evaluación cuando sospechamos enfermedad vascular cerebral? El tiempo de inicio, muy importante tratar de precisarlo. Pues eventos recientes, si también hubo o hay descripción de algún EBC isquémico, hemorrágico precedente, si infarto del miocardio, traumas, cirugías, eventos de sangrado previos, pues cuáles son los factores de riesgo, entre ellos la comorbilidad que va a tener el paciente y evidentemente el uso de medicamentos, ¿sí? Porque, bueno, pues estos también podrían condicionar ciertos síntomas que fueran, exacerbaran o causaran los síntomas de enfermedad vascular cerebral. La presión arterial, escucharle el ritmo del corazón, ¿sí? Porque bueno, luego pueden tener arritmias. Y el examen neurológico prácticamente cuando hay la sospecha muy alta de que se trate de un problema vascular cerebral, lo resumimos en esta escala de los NIHSS, o sea, la escala de EBC de los Institutos Nacionales de Salud, que bueno, para fines prácticos resume, ¿sí? De una manera muy concreta, ¿sí? y estandarizada, bueno, el examen neurológico, pero presente para que nos den una idea lo más cercana de qué tan grave es el problema. ¿Sí? Aquí es donde también tenemos, bueno, participa el nivel de conciencia con 3 puntos, pero uno definiendo como tal su nivel de alerta o si tiene deterioro del mismo, haciéndole un par de preguntas y dándole un par de indicaciones o de comandos. Y dependiendo del tipo de respuesta del paciente, lo vamos a ir puntuando. A mayor puntaje, hay un mayor deterioro y sugiere que hay una mayor extensión del probable infarto o quizás de la hemorragia cerebral. Sí, pero eso es lo que estamos definiendo precisamente en la imagen. Y a otros puntos como la mirada conjugada, la evaluación de los campos visuales, la parálisis o paresia facial. Cada extremidad, ¿sí? O sea, entre brazos y piernas se evalúa por separado, ¿sí? La ataxia, sensibilidad, lenguaje, que aquí el lenguaje más va en cuestiones de afasia, ¿sí? O disartria, que más pensando en problemas que fueran, por ejemplo, del hemisferio no dominante. Y los fenómenos de inatención y o negligencia, en donde también el paciente podríamos, asociados más pues, con lesión también del hemisferio no dominante, pero bueno, también nos podría dar un puntaje. Entonces hay características muy especiales, se pueden revisar videos de entrenamiento para esta situación, entonces, pero hay que tenerlo en mente y esto tranquilamente ustedes lo bajan en aplicaciones actualmente del teléfono, ¿sí? Entonces en el teléfono ustedes pueden ir presente al momento de estar evaluando al paciente, irle seleccionando cada uno de esos puntos y pues rápidamente tienen una evaluación diagnóstica
desde el punto de vista de la exploración física. Y ya las pruebas diagnósticas y pruebas cardíacas, también siempre es obligado, hay que hacer, pues el estudio obviamente ideal, pues es la resonancia magnética, pero la verdad es que por tiempo siempre se ha recomendado que se haga la tomografía. E inclusive, podemos ya hacer actualmente pues, complementos no solamente de la tomografía simple, sino angiotomografía, pues para ver la profundidad de afectación de los vasos. Ya de ahí vienen otras evaluaciones que son de rigor, ¿sí? Entre ellos la glucosa, o sea, química sanguínea, biometría hemática para ver la cantidad de plaquetas, si hay anemia o no, marcadores de isquemia miocárdica, porque pues, muchas veces pueden confundirse también. Entonces, eso nos obliga precisamente a hacer estos estudios como tal de rigor en todos y cada uno de los pacientes. Entonces, digo, inclusive con tomografía simple, su objetivo es descartar hemorragia. Lo más probable es que no vean un infarto cerebral, pero ya de ahí existen variantes. Entonces, en esta primera imagen, pues bueno, si uno pregunta, oye, ¿qué alteración como tal vez? Entonces, si no ven alguna lesión, no pueden describir alguna zona de hipodensidad, alguna zona de asimetría, pérdida también de los surcos, o alteraciones o asimetrías, por ejemplo, en el caso de los ventrículos laterales, pues, podrían darla como normal. Pero si el paciente tiene síntomas, pues hay que tratarlo. Claro que el paciente cuando lleva más tiempo, entonces podríamos encontrar estas áreas de hipodensidad correspondientes al territorio superficial de la cerebral media del lado derecho, o como en esta imagen de la derecha, en donde tenemos áreas de hipodensidad, pero también tenemos zonas de hiperdensidad. Yo puedo comentarles que en este caso fue un paciente tratado con trombolisis, pero que hizo transformación hemorrágica. Por eso tenemos los dos fenómenos, tanto isquémico como hemorrágico, pues en el mismo paciente. Ya algunas otras tomografías multimodales, la resonancia magnética, que también en casos, por ejemplo, de pacientes que son los que se despiertan, ¿sí? Con el déficit neurológico, bueno, pues podría corresponder precisamente a zonas también de isquemia, en donde tenemos aquí en la difusión, pues lo que correspondería al área o el core, el núcleo del infarto, y cuando hacemos o solicitamos estudios de perfusión, pues por aquí podemos ver toda la zona que está hipoperfundida. Esto es lo que nosotros llamamos el mismatch, ¿sí? O sea, las diferencias que existen de tejido que pudieran corresponder a tejido viable. Si actuamos rápidamente, bueno, pues estaría perfecto, pero si no, bueno, pues podemos perder mucho de ese tejido y evidentemente tener una mayor afectación para el paciente. Y en dado caso también hacer algunos estudios de imagen, de angiotomografía, angioresonancia, o pues si también la clínica y el tiempo de evolución del paciente nos los permite, ir directamente también a la angiografía. Entonces, en donde podríamos, este se corresponde al mismo paciente, un disparo a través de la carótida interna del lado derecho y este a través del lado izquierdo, donde se ve también una oclusión, ¿sí? Una zona de disección del tronco de la cerebral media del lado izquierdo, compárenla con la del lado derecho y que, bueno, pues eso está generando las áreas de hipoperfusión. Si es factible, bueno, pues actuar en consecuencia a través de terapia endovascular, rescate y a través de cateterismo, y bueno, pues podríamos mejorar las condiciones del paciente. Pero bueno, ¿qué pasaría si no fuera el infarto? Si no habláramos precisamente del EBC hemorrágico, pues tenemos hemorragias en distintas zonas, hemorragias lobares, hemorragias, bueno, hematomas como tal epidurales, hematomas subdurales, hemorragias intraventriculares o hemorragias subaracnoideas. Entonces, todo esto depende del espectro y la etiología como tal que lo está generando. Aquí en esta imagen, bueno, son las 5 zonas más frecuentes de lo que llamamos hemorragias primarias del sistema nervioso. Las hemorragias lobares, que es a través de la ruptura de los vasos piales, o hemorragias a nivel también de putaminales o lenticulares, como lo llamamos, ¿sí? Hemorragias talámicas, hemorragias pontinas o hemorragias cerebelosas. ¿Sí? Y esto normalmente las hemorragias lo que nos va a generar también es edema alrededor de la lesión y es lo que podemos ver como un incremento también del volumen del mismo. Entonces estos pacientes pueden irse deteriorando también gradualmente en las siguientes 72 horas. A diferencia también, o la diferencia con la hemorragia subaracnoidea es que de forma primaria el sangrado no se da como tal en el tejido o en el parénquima cerebral, sino se da en el espacio subaracnoideo. Habitualmente este va a ser dado precisamente por rupturas de lesiones aneurismáticas, aunque no es la única causa. Podemos tener hemorragias subaracnoideas secundarias a granulomas, a cavernomas, a trombosis venosa cerebral, ¿sí? Entonces, siempre hay que tenerlo en mente. Pero bueno, habitualmente la frecuencia con lo que buscamos primero es aneurismas
y pues tratar de definir si estos aneurismas son los causantes de dicha hemorragia. Y muchas veces pueden identificarse también estas lesiones y en ocasiones a lo mejor no dan hemorragia, pero sí dan efectos, sí, o sí dan manifestaciones clínicas por efecto de más. Entonces, normalmente las zonas más frecuentes donde encontramos aneurismas es en la circulación anterior. Entonces, por ejemplo, en la arteria comunicante anterior o en el segmento comunicante posterior de la carótida interna, en la bifurcación de la cerebral media o en la bifurcación de la carótida interna en cerebral anterior hacia cerebral media. Hay otros segmentos también dentro de la circulación intracraneal que podrían generar este tipo de hemorragia. Entonces, ¿cuál va a ser el cuadro clínico típico? Cefalea, una cefalea muy intensa, clásico que aprendemos durante la época de pregrado, la cefalea más intensa de su vida. Pues, dependiendo del umbral del dolor del paciente, pues esto podría variar, pues, pero a final de cuentas hay que hacerle caso. Y si, no, o si más aún durante la exploración física lo encontramos con signos meningios, pues entonces sin duda que tenemos que hacerle imagen. Y podemos encontrar hemorragias entre comillas pequeñas, pero así muy difusas en la tomografía simple, o hemorragias que también ya involucran pues, también todo el espacio subaracnoideo, limitaran el proceso de reabsorción del líquido cefalorraquídeo y empezaran a desarrollar dilatación ventricular, o que desarrollaran también como tal hemorragias intraventriculares y hemorragias parenquimatosas, además de las hemorragias en el espacio subaracnoideo. Obviamente son cuadros catastróficos que nos llevan al paciente a un mayor deterioro. Y ya de ahí consideraríamos, y dependiendo de la condición del enfermo, si se propone, por ejemplo, para tratamiento quirúrgico a través de colocación de clips o si se colocan coils a través de lo que se llama pues, embolización para generar un trombo dentro del aneurisma y funcionalmente pues, aislarlo. Entonces, a través de terapia endovascular. Bien, pues, obviamente esto es algo muy, muy resumido, pero pues, para tener una idea. ¿Qué otros de los padecimientos frecuentemente se van a atender en urgencias pues, neurológicas o en urgencias en general? Epilepsia. Entonces, y sobre todo el estado epiléptico. El estado epiléptico es una emergencia neurológica que evidentemente requiere atención inmediata. La mortalidad pues, puede ser tan alta hasta como del 20%, lo cual evidentemente no es nada despreciable. 1 de cada 5 pacientes que no llega o no puede ser adecuadamente atendido o simplemente por el origen se complica, pues fallecerá. Entonces, pues esto es grave, ¿no? Y podemos tener casos de estatus epiléptico refractario hasta en el 50% de los casos. Ahora bien, ¿qué es estatus epiléptico o estado epiléptico? Pues crisis epilépticas que duran más de 30 minutos, ¿sí? O 2 o más crisis convulsivas subintrantes entre las que no existe recuperación del nivel de conciencia. Ahora, esto siempre hacemos énfasis. No, tal vez es en lo que tarda el paciente en llegar al servicio. Sin embargo, ustedes van a estar viendo un paciente que ya lleva más de 5 minutos convulsionando. O sea, no se van a esperar con reloj en mano que cumpla 30 minutos. El paciente tiene que ser tratado inmediatamente como estado epiléptico. ¿Sí? Entonces, la definición operativa es cualquier actividad epiléptica que dura más de 5 minutos, caracterizada pues, por crisis también duraderas o 2 o más crisis en los cuales no recuperan la conciencia. Y refractaria que se mantienen más allá de 30 hasta 60 minutos a pesar del tratamiento con fármacos de primera o segunda línea. Las etiologías para el estado epiléptico pues, son diversas, la realidad, así como las causas de la epilepsia per se. Pero bueno, pues lo que más frecuentemente vemos, modificación o incumplimiento del tratamiento. El paciente se le olvidó la dosis, al paciente se le fastidió ya de tomarlo y deja de tomar el medicamento, ¿sí? O son tantos medicamentos que se le olvidan, etcétera. Y ya de ahí otros factores como puede ser el abuso de privación del alcohol, que tengan infecciones, además, pues no necesariamente el sistema nervioso, pueden ser neumonías o cuadros gastrointestinales, pero que el estrés metabólico genera o puede llevar también estado epiléptico, alteraciones del sueño, durante el embarazo y el parto, ¿sí? Y cuando son conocidos epilépticos. Y cuando son de nuevo, debutan con el estado epiléptico, pues también fiebre, infecciones agudas del sistema nervioso central, el EBC puede manifestarse como crisis convulsivas, pues obviamente las toxicomanías, intoxicaciones farmacológicas, entonces podemos tener una serie de orígenes, pero entre ellos, por ejemplo, también pues alteraciones metabólicas, ¿sí? Entonces, pues siempre tenerlos en mente. Entonces, pues lo obligado es hacer un electroencefalograma, digo, aunque no necesariamente representaría el más frecuente, pero es muy típico, ¿no? Una crisis generalizada en donde lo que pueden observar son fenómenos de punta, onda lenta. Y si les dijera, el paciente es pediátrico, tiene 5 años, reportados por su maestra por episodios de desconexión del medio,
¿sí? En donde, pues, desde el punto de vista coloquial decimos se queda ido, ¿sí? Pues estos también corresponden a crisis de ausencia. Entonces, estas crisis de ausencia, bueno, pues también son fácilmente tratables. Digo, o en el caso también de pacientes en donde tenemos alguna duda de las manifestaciones, pues entonces se hace un videoelectroencefalograma. Y entonces se puede entonces detectar también qué tanta correlación hay, por ejemplo, de la extensión aquí de extensión del hombro y flexión del brazo, pues desde el punto de vista también neurofisiológico o electrofisiológico. Entonces, también cuando nos deja duda, la realidad es de que la manifestación clínica, viéndola en el consultorio, tenemos que tratarla inmediatamente, digo, con o sin video, pero eso también son estudios complementarios cuando tenemos alguna duda o queremos confirmar categóricamente cuál es la condición del paciente. Entonces, entre los algoritmos también que de manejo para los pacientes con estatus epiléptico, pues aplica lo mismo, ¿eh? O sea, asegurar la vía aérea, su ventilación, frecuencia cardíaca, o sea, sus constantes vitales. Ya de ahí en fuera, bueno, podrían sugerirse en algunos casos, si tenemos sospecha de que hay hipoglucemia o problemas de alcoholismo, etcétera, bueno, tiamina y glucosa, ¿no? Para recuperarlo. Pero si no, pues irnos también, y dependiendo también de las condiciones de qué es lo que haya causado las crisis, pues medicamentos, ¿sí? Los fármacos anticonvulsivantes. Entonces, tratar de definir, bueno, sus causantes y también tomar estudios de laboratorio. Por eso es tratar de identificar la causa y tratarla. Porque a lo mejor no podría tratar un paciente con estado epiléptico durante 10 minutos, insiste con diazepam y fenitoína, y resulta que lo que tiene es hipoglucemia. Entonces, por eso la importancia también de ir o tratar de tomar estudios a la par. ¿Sí? Entonces, pues, bueno, así como que los fármacos también de primera línea típicamente han sido las benzodiazepinas, porque podemos administrarlas parenteralmente. Diazepam, clonazepam, lorazepam, que es el que también tenemos, de primera instancia por su acción más rápida, pues son los medicamentos que vamos a considerar de primera línea. Ya de segunda línea utilizamos fenitoína, fosfenitoína, que pues es, digamos, en lo general es un poquito más complejo tenerla, o también valproato, que se ha considerado como medicamento de segunda línea en el estado epiléptico. Importante recordar hasta algunos detalles, como que la fenitoína hay que diluirla en solución salina y no solución glucosada. No debe rebasar la velocidad de 50 miligramos por minuto, porque si no podría generar también pues alguna complicación a nivel cardiovascular. Sí, y ya los fármacos de tercera línea y cuando sean también refractarios al tratamiento, bueno, pues entonces considerar barbitúricos, incluir levetiracetam o ya llevar propiamente a lo que se conoce como el coma farmacológico, ¿sí? A través del uso de benzodiazepinas con midazolam, propofol, tiopental, ¿sí? Y ya posteriormente dosis de impregnación y posteriormente dosis de mantenimiento. Entonces, es muy importante también o sea, tratar de identificar las causas rápidas, pero sobre todo actúen al mismo tiempo. Esto tiene que ser un manejo en paralelo. Dentro de las enfermedades neuromusculares que también nos van llegando a urgencias, bueno, pues tenemos miastenia gravis. La miastenia gravis, pues el paciente saben que es una patología autoinmune, que tiene una debilidad fluctuante, que eso también es de lo más importante. Pero pues por las situaciones en las cuales van a llegar los pacientes, típicamente lo que desarrollan son síntomas extraoculares, ya sea por tosis palpebral, como tenemos aquí manifestado, o quejarse de diplopia, pues por la asimetría en cuanto al movimiento. ¿Sí? Entonces, y esto uno diría, bueno, no llegan propiamente a urgencias, van llegando primero incluso con el oftalmólogo. ¿Sí? Pero, pues las crisis, en los casos de crisis miasténica, en donde ya hay un involucramiento como tal de la musculatura respiratoria, pues es donde el paciente se va a llegar a urgencias, va a llegar con alteraciones de la ventilación, entonces hay que actuar rápidamente y aplica lo mismo. ABC, si es necesario, se tiene que intubar, se manejará en terapia intensiva y utilizaremos los tratamientos exprofesos, plasmaféresis, inmunoglobulina y lo que consideremos en ese momento. Y el Guillain-Barré, como, pues también como una neuropatía aguda, típicamente motora, pero con muchos síntomas de disautonomía y de sensitivos en el menor de los casos, pero pues también pueden progresar rápidamente en cuestiones de horas, ¿sí? A veces días y semanas, pero en horas pueden progresar, ¿sí? Y el paciente llegar con una debilidad que también está involucrando los músculos respiratorios. Recordarlo precisamente como un padecimiento, pues que en la escuela y en el libro nos dice como una parálisis ascendente arrefléctica, que podría no necesariamente ser
ascendente, ¿sí? Pueden progresar y a veces debutar a nivel de miembros torácicos, variantes, faringos, cervicobraquiales, ¿sí? Pero pues en estos casos también considerar las disautonomías por trastornos del ritmo cardíaco, por problemas en general del control de la presión arterial. Y bueno, pues tenerlo siempre en mente como también un paciente pues de un rango de edades amplio, pero bueno, como dos focos, dos grupos que hay principalmente. Jóvenes y pacientes por arriba de los 60 años que pueden debutar con estos síntomas, ¿no? Entonces, predominantemente motores, simétricos, típicamente ascendentes y que están progresándose en cuestiones de horas o días, pues también hay que considerar el diagnóstico de Guillain-Barré. Los tratamientos igual con inmunoglobulina intravenosa o plasmaféresis, ¿sí? ¿Qué otras urgencias neurológicas? Pues deterioro del estado de alerta y muerte cerebral. Pues recordar los niveles de conciencia, cómo los categorizamos, aunque también hay varios sinónimos. Pero bueno, podemos tener un paciente alerta, que bueno, esto no, tal vez no represente la urgencia per se, sino por alguna otra causa, pero ya cuando empiezan a tener confusión, somnolencia, estupor o coma, pues entonces sí ya nos empieza a generar también alguna situación al familiar, en ocasiones al paciente y al servicio de urgencias, bueno, ¿por qué está así? Entonces, el paciente cuando está confundido, pues no toma en cuenta los elementos de su medio ambiente inmediato. Entonces, bueno, pues no tiene la capacidad también para pensar de una manera adecuada. Pues hay que ver si es una condición transitoria o secundaria, algún otro problema. Y diferenciarlo del delirium. El delirium sí es una causa frecuente de que acudan o que lleven al paciente a urgencias, porque pues sobre todo lo que tienen es confusión, alteraciones en la percepción, ¿sí? Pérdida de la atención y agitación, irritabilidad motora y sensitiva. Sobre todo, y lo relevante es que tienen fluctuaciones. Y la historia típica es del paciente también, pues podría ser ya un paciente septuagenario, octogenario, en donde también en el día tiene la somnolencia, en la noche está muy inquieto, empieza a tener alucinaciones, empieza a ponerse agresivo. Y pues lo importante es de que lo que tenemos que buscar es una causa médica del delirio. O sea, no todo el paciente con delirio por las alucinaciones es esquizofrenia o de base tienen demencia. Por supuesto que no, incluso cualquiera de nosotros en una edad más joven podría desarrollar delirio. Somnolencia, bueno, pues incapacidad para mantener el estado de despierto sin aplicación de estímulos externos. Y pues, podría ser una condición de estar tomando una clase, sí, o todo un curso muy extenuante, o pues en donde ya hay una condición médica neurológica que lo ocasiona. Estupor, pues es bien similar, pero aquí el problema es de que es más profundo y el paciente no despierta si no es dado esto con estímulos vigorosos. ¿Sí? Entonces esto es lo que también nos obliga a buscar cuál es la causa. Y el coma, en donde el paciente no tiene respuesta ni a estímulos externos ni a las necesidades internas. Sí, o sea, puede llegar a tener respuestas reflejas, ¿sí? Pero no necesariamente porque nosotros al paciente lo estemos hablando o abra los párpados o responda con algún movimiento volitivo. De ahí vienen otras condiciones en las cuales también pueden llevar al paciente a los servicios de urgencias, por ejemplo, el estado vegetativo persistente, que son aquellos pacientes que tienen apertura ocular espontánea, parpadean incluso ante estímulos, pero la realidad es que no tienen atención al medio ambiente, a las necesidades internas, pueden llegar a tener movimientos reflejos de las extremidades, pero bueno, pues la realidad es que desde el punto de vista incluso neurofisiológico, electrofisiológico, pues tienen cambios que nos hablan que la corteza está francamente dañada. Entonces, si normalmente hablamos de persistencia o persistente cuando llevan más de 4 semanas de evolución. Y un poquito lo contrario cuando hablamos del síndrome de enclaustramiento, el locking syndrome, en donde son pacientes que pueden llegar a tener daño a nivel del tallo, como por ejemplo hemorragias pontinas, ¿sí? Y el paciente empieza a tener, tiene nivel de conciencia conservado, podría interactuar a través de los movimientos oculares, pero de ahí hacia abajo ya no tiene movimientos, entonces también hay que tener precaución pues en el manejo y en la evaluación de estos enfermos. Entonces, pues bueno, el paciente comatoso que nos llegue a urgencias aplica lo mismo, ABC, estudios de laboratorio y este cóctel que no siempre yo he compartido mucho ese abordaje, pero es muy anglosajón, ¿no? En donde el paciente pues pone glucosa, tiamina y naloxona, ¿no? Pues si tuviera alguna situación de intoxicación por medicamentos. Porque bueno, llega un momento en que ya no tenemos ni idea de qué fue lo que lo mejoró, pero bueno, con tal de despertarlo. El interrogatorio que se hace en foco, la evaluación cuando hay trauma específica, cuando hay factores de riesgo vascular, factores de riesgo oncológico, y pues ver si el paciente también tiene algún otro tipo de lesión que nos orienta si cuál va a estar siendo la causante del coma. A lo mejor el coma se está dando porque tiene un hematoma epidural, y entonces tenemos que actuar, pero rápidamente, ¿sí? Entonces, en un paciente comatoso, o sea, al margen de querer hacer toda la evaluación neurológica,
pues entonces lo que tenemos que evaluar es nivel de conciencia, determinarlo como empezábamos con esto, el patrón respiratorio, las pupilas, los movimientos oculares y cuál es la respuesta o la actitud motora. Que esto pues los hemos visto durante las clases de pregrado, los patrones respiratorios, así como el típico de Cheyne-Stokes, ¿sí? En donde hay periodos de apnea con hipernea, o la hipernea central, o respiraciones también que están siendo más bien apnéusticas, o sea, episodios prolongados de apnea, ataxias, sí, o respiración atáxica, mejor dicho, los reflejos de tallo a través de lo que, pues mal llamados, pero ocupamos frecuentemente los ojos de muñeca, en donde hacemos los movimientos y vemos si hay o no persistencia hacia un punto del paciente, y las pruebas calóricas, que muchas veces se han ocupado presente como equivalente para determinar si el paciente tiene o no muerte cerebral. Sin embargo, no es lo único que puede determinarlo, ¿sí? Y la ausencia de los reflejos, de las respuestas calóricas, no es sinónimo de muerte cerebral. A final de cuentas, el hecho de que estén presentes nos dice, ¿sabes qué? La parte del tallo entre el mesencéfalo y puente está intacta. ¿Por qué está en coma el paciente? No lo sé, pero sí sé que está intacta a menos que no haya respuesta. Igual en la observación también de las pupilas, que dependiendo del nivel, por ejemplo, cuando tenemos anisocoria o cuando tenemos también pupilas pues, dilatadas, midriasis fijas sin respuesta, o las pupilas puntiformes, que son las pupilas pontinas. Entonces, la combinación nos va a ir dando una idea de dónde se encuentra también todo el nivel de deterioro del paciente. Y bueno, tener en mente también que esto está legislado, porque también, pues llega un momento en que la toma de decisiones en los servicios de urgencias es, ay, bueno, ¿cómo le voy a hacer si el paciente me llegó en determinada condición, parece muerte cerebral, me están pidiendo que lo desconecte? Pues una recomendación que surge de este tema es, bueno, hay que darse un clavado de repente a la Ley General de Salud, porque bueno, también, por ejemplo, para pérdida encefálica está descrito. La muerte encefálica se determina cuando se verifican desde los siguientes signos: ausencia completa y permanente de la conciencia, ausencia permanente de la respiración espontánea, ausencia de los reflejos de tallo cerebral manifestado por areflexia pupilar, ausencia de movimientos oculares en las pruebas vestibulares y ausencia de respuesta a estímulos nociceptivos, siempre y cuando descartemos algún otro factor. Y además tenemos que apoyarlo idealmente pues para fines de donación, por ejemplo, pues en algún estudio paraclínico. El típico ha sido el electroencefalograma, aunque la realidad es que podemos utilizar la angiografía, angiotomografía, ultrasonido Doppler transcraneal, que nos confirmen o nos apoyen el hecho de que no haya flujo también intracraneal. Y a veces en esos detalles de la desconexión, si el paciente tiene muerte encefálica, desde el punto de vista legal, el paciente está muerto. Entonces eso tampoco limita para que se pueda hacer la desconexión, pues en algunos casos en un ambiente, decimos, controlado, con situación en donde toda la familia esté de acuerdo, médicamente uno también está convencido y confirmamos la muerte cerebral, bueno, pues también para que lo dejamos más tiempo. Entonces también hay que revisarlo porque luego genera dudas, ¿no? En donde, ¿qué tal si es una situación de eutanasia? No va por ahí. O sea, siempre les digo, aunque sea, suene socarronamente, no pueden matar al paciente fallecido. O sea, ya legalmente ya está fallecido. Y finalmente, pues bueno, en estos grupos de enfermedades, las enfermedades desminimizantes, la esclerosis múltiple lo que va a generar y va a llevar al paciente a servicio de urgencias, pues son los brotes. Recordando precisamente que es una enfermedad donde se da un daño precisamente en la mielina del sistema nervioso central, dado esto por los oligodendrocitos, ¿sí? Y que dependiendo la zona que se produzca primero inflamación y ya después la desmielinización per se, pues nos va a dar alteraciones. Típicamente puede ser a nivel de los nervios ópticos, y darnos cuadros de neuritis óptica, a nivel de la médula espinal y darnos cuadros también de síndromes medulares o cualquier otra región encefálica que dependiendo la zona, pues es la manifestación que va a tener. ¿A qué le llamamos brote? Que es cuando llegan los pacientes a urgencias, a una disfunción neurológica, pues típicamente que dura más de 24 horas, idealmente objetiva, ¿sí? Y que pues puede producir una secuela. Entonces, normalmente el tratamiento lo vamos a dar de primera instancia con bolos, en el entendido que siendo un fenómeno inflamatorio, pues entonces tenemos que desinflamarlo rápidamente. Y después decidiríamos si es que tenemos que dar algún otro tratamiento. Y pues, de aquí es donde vienen estos síndromes también muy clásicos que comentaba, ¿no? Las neuritis ópticas, síndromes medulares, cerebelosos o síndromes de tallo cerebral, que también son interesantes, ¿sí? Como por ejemplo en estos casos, en donde se observan a la paciente, entonces se pide que haga un movimiento conjugado hacia la derecha primero, luego hacia la izquierda, tienen nistagmus, y no hay tanta limitación para la aducción de este ojo,
¿sí? Pero en el caso del ojo derecho, la aducción sí se queda parcialmente limitada. Entonces, pues bueno, estas son exploraciones que hacemos con... A ver, meningitis. Pues en el caso de la meningitis, pues es una reacción inflamatoria secundaria a una infección en el espacio subaracnoideo. Entonces, pues obviamente esto genera un cuadro que deteriora rápidamente al paciente, con la tríada típica, fiebre, cefalea y rigidez de nuca. Digo, no siempre van a llegar con todos los datos clínicos, pero bueno, pueden tener crisis convulsivas, alteraciones del estado de alerta. Entonces, pues también esto nos obliga a que actuemos rápidamente. Y aquí el dogma es de que si ustedes están sospechando que el paciente tiene meningitis, lo primero que tienen que hacer es ponerle antibiótico. Si en ese momento que no hay equipo de punción lumbar, que no me lo que me traen el equipo, la bata, etcétera, ustedes pongan el antibiótico. ¿Sí? El esquema empírico, que normalmente se cefalosporinas de tercera generación, vancomicina, y pues ya posteriormente procedemos a hacer el estudio. Oye, que se negativiza el cultivo, no importa. Si dejan pasar mucho más tiempo, entonces el paciente sí corre un mayor, o tiene un riesgo más alto de muerte. Recordar algunos de los signos meningios, el signo de Kernig, el signo de Brudzinski, donde, bueno, lo que son signos de irritación meningia que provocamos a propósito en la exploración. Y bueno, pues les decía, el tratamiento empírico, cefalosporinas de tercera generación, ampicilina, bueno, vancomicina también, si por ejemplo se trata de un grupo por arriba de los 50 años. Y en ocasiones, si tenemos alguna idea o ya identificación propiamente en los cultivos de la bacteria que lo está generando, pues entonces actuaremos en consecuencia. En el caso del trauma, bueno, pues también es algo de lo que más frecuentemente van a llegar a los servicios de urgencias, pacientes con trauma. O sea, 50% de las muertes por trauma es presente por afectación o involucramiento craneal. Entonces, estos tienen que ser un manejo a nivel desde medicina general, el internista, el urgenciólogo, neurólogo, neurocirujano. La gravedad de entrada lo basamos precisamente en la escala de coma de Glasgow, cuando ya se han ido modificando progresivamente, pero la ciencia es la misma, ¿eh? O sea, entonces el paciente podría, lo mínimo son 3 puntos, a menos que sea una situación no valorable, pero lo mínimo son 3 puntos y nos habla de que es un coma profundo. Les digo, y en cuestión, no podemos decir que una escala de coma de Glasgow de 3 es igual a muerte cerebral, porque tenemos que todavía medir el factor ventilatorio, pero pues es algo que también se está acercando y que el pronóstico es muy malo. Entonces, cuando hay fracturas craneales, pues también tratar de identificarlas, ¿no? O sea, los clásicos signos también así de los ojos de mapache. Podría ser un paciente que tuviera también una hiperemia por alguna otra situación, pero bueno, si hubo trauma y está así, pues digo, no deja mucha duda. O también el signo de Battle, ¿no? Que lo llegamos a observar también con fracturas a nivel del piso medio y posterior. Entonces también nos obliga a ser un poco más acuciosos en la evaluación. El estudio que hay que pedir es tomografía con ventana ósea. Entonces, digo, la ventana ósea no es más que cambio precisamente en el contraste de la imagen, pero bueno, hay que pedirlo ex profeso y podemos observar distintos tipos de fracturas, lineales, por hundimiento, ¿sí? Les decía, las fracturas de la base del cráneo. Es raro que ya pidamos radiografías simples, pero bueno, podrían observarse lesiones también de este tipo, fracturas lineales o estas que son reconstrucciones, ¿no? También a partir de la tomografía, donde se pueden observar este tipo de lesiones. Bueno, las presentaciones en vivo normalmente les digo, bueno, ¿cuál es la imagen que corresponde a trauma, ¿no? Porque, bueno, o cuál es la que también es un EBC hemorrágico, como mostrábamos en las láminas anteriores. Entonces, cuando ya vemos que el paciente también tiene cierta atrofia, tiene otras lesiones isquémicas o vasculares, corresponde a una región, por ejemplo, en este caso, lobar, bueno, pues lo más seguro es que se trate de un EBC hemorrágico primario, mientras que son las que son así ya polares, lesiones, que por mecanismos de golpe, de contragolpe, y existe el antecedente del trauma, bueno, pues ya no deja mucha duda. Hay ocasiones en donde también nos deja, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Si el paciente venía caminando, venía en el caballo y se cayó. Entonces, y se pegó en la cabeza. Pero bueno, ¿qué fue primero? El huevo o la gallina, ¿no? O sea, el paciente pudo haber tenido una hemorragia primaria porque era hipertenso, perdió la fuerza de un lado del cuerpo y ¡puc! Se cayó, o el paciente le falló en la montada del caballo, se cayó y con el trauma craneal, pues entonces generó estas áreas precisamente de contusión hemorrágica. Bueno, pues también eso hay que estarlo mencionando. Pacientes octogenarios, nonagenarios y a veces un poco más jóvenes también con trauma fuerte y a veces no tan intenso que desarrollan hematomas subdurales. Entonces aquí la situación importante y que hay que tener en mente cuando evaluamos a los pacientes con trauma es avisarles. ¿Sabes qué? Podría desarrollarse una complicación
dentro de 2 o hasta 3 meses después del trauma. Y es de avisarles, sabes que podrían, bueno, hay que estar al pendiente de que no desarrollen o si desarrollan somnolencia, crisis convulsivas, alteraciones de fuerza de una mitad del cuerpo, trastornos del lenguaje, etcétera, porque entonces tenemos que reevaluar a los pacientes. O ya también condiciones, por ejemplo, ya subagudas, en donde ya no es tanto el componente hemático, pero sí queda el componente más bien líquido de los hematomas subdurales, producen herniación y bueno, pues también tenemos que tratar al paciente. Y finalmente, en el caso de la hipertensión intracraneal, pues que es una síndrome, o sindromáticamente, pues porque hay muchas causas que pueden generar la hipertensión intracraneal. Recordar que el volumen intracraneal va precisamente alrededor de 1.600 a 1.700 mililitros, de los cuales la mayor parte lo abarca el cerebro, el tejido cerebral, pero pues entre el líquido cefalorraquídeo y o cerebroespinal y la sangre abarcan de 100 a 150 mililitros, ¿sí? En un momento dado. La formación, por ejemplo, la producción de líquido cefalorraquídeo es de 21 a 22 mililitros por hora, lo que nos da un promedio de producción en 24 horas de medio litro, de 500 mililitros. Pero les digo, en un momento dado, lo que tenemos es alrededor de 150 mililitros. Y esto se va recambiando. Y esto va a generar una presión intracraneal. Es una presión intracraneal que si lo medimos en milímetros de agua va desde 60 hasta 180 milímetros de agua. Y si lo medimos en milímetros de mercurio está alrededor de 8 milímetros de mercurio como presión media. A 10, 12 podría considerarse normal, pero ya de ahí, ¿sí? Hasta por arriba de 20, entonces ya consideramos que hay hipertensión intracraneal. Y obviamente eso también tiene relación con la presión venosa, evidentemente, porque en el caso también del líquido, el líquido cefalorraquídeo, entonces esto también tiene que estar absorbido a través de estas granulaciones subaracnoideas y en dado caso también pasar hacia el sistema venoso. Entonces, ¿qué pasa si tuviéramos una trombosis venosa? Pues entonces también estamos en problemas porque ya no permite precisamente la reabsorción. Entonces, ¿qué puede aumentarme la presión? Si tengo una masa cerebral o extracerebral, como el caso de un hematoma epidural. Como normalmente es de origen arterial la lesión, entonces una arteria rasgada empieza a producir más sangrado y entonces produce un efecto de masa, pero que además puede progresar en cuestión de minutos. O, como les decía, también los hematomas subdurales. Digo, a veces también podrían tener un componente, les digo, mixto, digo, casos de trauma más intenso y también genera hipertensión intracraneal. ¿Cuál es uno de los puntos claves también para sospechar, además del relato del paciente en la exploración física? Revisen el fondo de ojo. Pudiera ser que a lo mejor dentro de lo hiperagudo no observáramos algún cambio, pero el observar el fondo de ojo y observar papiledema, bueno, pues entonces ya nos deja mucha duda que tiene hipertensión intracraneal, que tenemos que hacer la imagen y tenemos que actuarla rápidamente. La triada clásica de la hipertensión intracraneal de vómito, cefalea y papiledema, bueno, no siempre esperen el vómito en proyectil, como viene luego en nuestros libritos de pregrado, ¿no? Igual podría ser, sí, un vómito sin arqueo, etcétera, no necesariamente hacen el vómito, digo, tiene que llegar ahí a media habitación, o sea, simplemente el hecho de que lo tengan, más el cuadro clínico, bueno, pues lo apoyen. Entonces tenemos que tratar de identificar el mecanismo y, bueno, ya dependiendo de la causa, pues dar un tratamiento, ¿no? Muchas veces terapias hiperosmolares, sobre todo en los casos de que hay edema citotóxico a través de soluciones hipertónicas, en ocasiones manitol para un deterioro rápido también del paciente. Pues se intuban habitualmente como medidas de protección, se hiperventila, aunque esto también tiene una respuesta que es cuestión de horas, ¿eh? O sea, no dura tantos días. Y en algún caso, y dependiendo obviamente de la etiología, pues la interconsulta a neurocirugía o al servicio que sea correspondiente. Y el último que les puse aquí como agregado es vértigo, porque también luego los pacientes llegan por vértigo a servicios de urgencias y rápidamente, oye, híjole, ¿será por una lesión cerebral o será una clásica, como describen, lesión del oído? No es del oído per se, pues, pero sí de la porción vestibular que corresponde al área del oído interno y que nos ayuda en cuestiones del equilibrio. Siempre va a ser más aparatoso el vértigo de origen periférico. O sea, o ya sea por vértigo postural paroxístico, por neuronitis, enfermedad de Meniere, etcétera. Y bueno, sobre todo el inicio que es súbito, cuando es una lesión central, por ejemplo, por un tumor, por esclerosis múltiple, por una hemorragia cerebelosa, normalmente es más subagudo, ¿sí? No es de instalación tan súbita. La severidad es más intensa en el periférico y en el central es moderada. La duración, por ejemplo, puede ser paroxística y de presentación intermitente. Típicamente la lesión central es más constante.
¿sí? Se agrava por los movimientos en la periférica, náusea, vómito, pérdida del estado de alerta también pueden tenerlos, o sea, el paciente les llega desmayado y también puede ser un origen periférico, no por eso necesariamente ningunearlo, pues, o dejarle de dar algún tratamiento. Hay que evaluarlo, hay que demostrarlo, pero bueno, pues aguas también con esa situación. Pues como conclusiones, digo, y entenderán que no podemos hacer algo mucho más extenso por cuestiones o limitantes de tiempo, pero que los síntomas y en general las enfermedades neurológicas pues, también son una causa frecuente de consulta en urgencias. Es innegable la importancia de la adecuada semiología y la realización del examen neurológico. Tal vez para lo que nos dedicamos a esto está por demás decirlo, pero pues también para todos aquellos que se dedican a medicina interna, a urgencias, a medicina general, tienen la obligación de hacer lo más adecuado posible esa evaluación neurológica. Su adecuado y rápido reconocimiento impacta en el pronóstico de los enfermos, como en el caso, por ejemplo, de la enfermedad vascular cerebral o la meningitis. ¿Sí? Y se debe estar familiarizado con estas enfermedades, ya que en caso de solicitar, y pues para solicitar apoyo, ¿no? Para evaluación y tratamiento complementario, pues con algún equipo multidisciplinario cuando sea necesario y cuando se disponga de él. Si no, pues obviamente la obligación es del que primero que tiene este paciente y tratar de resolverlo de la mejor manera posible. Pues muy bien, les agradezco. Atención y